Ahora con otra de las facetas del análisis de la copropiedad. Habíamos hablado en algún momento de las facultades de los copropietarios, es decir, de sus derechos, y ahora hablaremos un poco de sus obligaciones. Siempre tenemos al reducto, al edificio donde se desempeña toda nuestra actividad copropietaria, y a las unidades funcionales, por supuesto, unidades funcionales y copropietarios. Copropietarios y a veces consorcistas sin titularidad de dominio, es decir, quienes no son copropietarios. Hacemos esta diferencia porque muchas veces combinan o diluyen algunos derechos o se superponen algunas obligaciones. Entonces acá habíamos acomodado consorcistas y ahora ponemos copropietarios. Muy bien. Dijimos, estos, es decir, la comunidad consorcial se relaciona con la persona jurídica consorcio. Siempre con la persona jurídica consorcio. Este fantasma, cuyo desempeño se realiza a través de órganos, 3 órganos fundamentales: la visión, la fiscalización del consejo, la voz y el mando de las asambleas y las manos de la administración, la que firma y compromete con la representación legal, la que recauda y gasta para la finalidad común de la persona consorcio, la cual tiene dos finalidades específicas: conservar la edificación y regular las conductas de quienes habitan en esta edificación, es decir, de los copropietarios y consorcistas residentes, y también regular muchas veces las conductas de quienes, de los proveedores, de los dependientes, o sea, contratistas, acá encargados o ayudantes u otro tipo de relación de dependencia. Y bueno, básicamente eso en general. Bien, habíamos hablado de derechos de los copropietarios, tener la unidad funcional en condiciones dignas de funcionamiento, dignas y útiles, decorosas, cómodas, confortables de funcionamiento, según el destino dado por el reglamento de propiedad, y participar en asamblea, por supuesto. Entonces, básicamente dos derechos: participativo, para dirigir el mando hacia dónde va la comunidad consorcial, y tener su inmueble y las partes comunes de la edificación total, por las cuales se permite que su inmueble sea funcional, también en condiciones de perfecto uso, como ser el acceso universal, si es que deben tener rampas, si tienen montacarga, si tienen portón para vehículos también, rampas, señalización, iluminación, antideslizantes en las escaleras, barandas, pruebas de emergencia en los ascensores, potabilidad del agua, presión en los suministros, bueno, desagotes, sumideros, pluvial, bueno, todo lo que hace una edificación comunitaria, colectiva, para otorgarle funcionalidad. Dos derechos fundamentales: tener la unidad en condiciones, participar en asamblea. Y hay dos obligaciones fundamentales también. Son la de pagar expensas. ¿Para qué? Para conservar. Y la de comportarse correctamente con una conducta adecuada a un régimen comunitario de convivencia. Entonces es respetar la pacífica convivencia. El copropietario y el consorcista, la conducta. Pagar las expensas, el copropietario. Después, luego, veremos que también acá entra el poseedor, pero por una cuestión específica. El poseedor ilegítimo, por supuesto, porque el copropietario es poseedor legítimo, tiene todo, tiene título y tiene posesión, y este tiene posesión, es decir, el mando, el control sobre la unidad, control físico,
es decir, las llaves y la disponibilidad de entrar y salir cuando quiera usarlo o disfrutarlo, y no tiene el instrumento de antecedente escriturario y la registración correspondiente para oponibilidad a los demás respecto a la unidad. Bien, entonces, derechos 2, tener la unidad bien y participar en esa. Obligaciones 2, abonar expensas y acomodar su conducta a la pacífica convivencia. Ahora específicamente vemos esta de abonar expensas. Expensas que, como sabemos, casi siempre se discriminan o se estipulan en carácter ordinario y extraordinario, lo cual tampoco mucha importancia ni ciencia tiene, técnicamente, digamos, sino solamente para en cuanto acontece a las relaciones o los vínculos de los copropietarios con otros otros individuos u otros sujetos de derecho a quienes les cede la unidad. Y esto casi siempre se da en la locación, es decir, en el contrato de alquiler, en el cual se estipulan que las ordinarias serán abonadas por el locatario y las extraordinarias por el propietario, porque se supone que las extraordinarias son los gastos innecesarios, es decir, contingentes, y en sí apuntan a incrementar el valor venal, el valor inmobiliario de la edificación en su totalidad o el de la unidad en particular. Entonces, extraordinarias porque tienden al valor, y quien está intermitentemente o provisoriamente o discontinuamente no lo va a beneficiar en nada, por lo tanto, estas las abona quien se queda ahí para siempre, y las ordinarias. Pero esto es una cuestión del contrato y vínculo entre ellos, nada tiene que ver el consorcio. El consorcio a quien le cobra la expensa es a la unidad, funcional, ¿de acuerdo? La unidad, lógicamente, tiene una titularidad, incluso cuando la unidad ha dejado de tener a un titular, vivo, apto o capaz, siempre tiene a quien lo sucede, sea un heredero, sea un curador, o sea un tutor si es un menor el que lo heredó, o sea el Estado en el caso de las herencias vacantes. Siempre la unidad pertenece a alguien, ¿no? Entonces siempre hay a quien reclamarle por título de legitimación pasiva directa para poder reclamar este gasto, esta contribución, este aporte. Entonces, lo de ordinaria o extraordinaria en realidad poca incidencia tiene, salvo a veces para las cuestiones de las asambleas, que es el órgano que habla, y se estipula o se establece que las extraordinarias deben ser decididas en asamblea, porque lógicamente no están contempladas no es el punto específico al cual se refiere el reglamento de propiedad, que es la ley que hay que cumplir, ¿no? La ley específica de cada consorcio tiene su propia ley, se denomina reglamento de propiedad, y son particulares y singulares escritos para cada consorcio, y se refieren lógicamente a cada tipo de edificación, es decir, el reglamento responde al tipo de edificación. Recordemos, el reglamento va acompañado del planeamiento horizontal, los cuales son muy específicos respecto a las condiciones de cada edificación, y cada edificación son diferentes a otras, unas tienen comodidades que otras no, y otras tienen envergaduras que otras no, unas tienen linderos que otras no, tienen retiros, tienen condiciones de rentabilidad incluso que otras no, con la posibilidad de colocar una publicidad en una medianera o de una terraza intransitable para colocar una antena, bueno, entre otras características, o de estacionamientos destinados a ser públicos y administrados. Volvemos acá, reglamento en el cual se estipula el gasto ordinario, y el reglamento dice, el gasto ordinario será necesario, también lo dice la ley del Código Civil Comercial de la Nación,
en el artículo 2067, en el cual le fija las obligaciones o los deberes al recaudador oficial, el administrador, le fija entre sus deberes recaudar lo necesario. Recaudar lo necesario, 2067, inciso E, creo que se lee, A, B, C, D, E. Bueno, el E me parece. El M parece que es rendición de cuentas, entonces el D será la recaudación. Recaudar lo necesario, las expensas necesarias para que esto se conserve y funcione. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién pone el monto de las expensas? Y bueno, el recaudador, porque si no se lo establece la asamblea, a veces la asamblea habla y dice, bueno, si superamos tal tope, volvemos a reunirnos en la asamblea. Hasta tal monto puede discriminar abiertamente el administrador. O determinados gastos, nos volvemos a convocar en la asamblea para ver si lo hacemos. Entonces va fijando la pauta la asamblea de cuándo y hasta dónde se fija esta necesariedad. Y a veces también condiciones de interpretación del reglamento o de fiscalización sobre qué tipo de conservación debemos hacer, porque tal vez esa conservación no se deba a vetustez, a ruina o a degradación o a vicio del conjunto inmobiliario, sino ha sido provocado por bienes privativos dentro del contenido de una unidad, perjudicando a otros, o por conductas de propietarios, y entonces esta recaudación necesaria debe ser trasladada y transportada posteriormente, luego de ser común, es decir, luego de recaudarse y de abonarse por la comunidad, es decir, de transformarse en expensa común, luego repetida al causante. Entonces, el monto a afrontar por cada unidad funcional debe ser la expensa ordinaria, en su caso. Si hay expensa extraordinaria, la unidad, no importa quién, el convenio que tengan entre quienes están adentro, los gastos necesarios, los gastos innecesarios si los hay establecidos, como dijimos, y eventualmente fondos de reserva para contener situaciones de balanceo financiero, si se llega a presentar en algún momento y se tiene un recurso reservado para eso, para equilibrar la balanza financiera, o fondos especiales destinados a previsiones específicas, fondos previsivos, previsionales, como se lo quiera llamar, previstos, para determinada implementación que queremos realizar o efectuar. Y a veces puede ser para cumplir con una obligación. Ejemplo, se despide un encargado, hay que indemnizarlo y formamos un fondo específico para juntar esa indemnización. Bueno, entonces tenemos estas características de los aportes de los copropietarios. Luego, claro, quien fija el aporte necesario, por eso las expensas no responden, lógicamente, a ninguna variación ni aumento de la inflación ni de otros rubros de la vida ciudadana, como pueden ser los alimentos, el transporte y todo lo que impacta de manera colectiva a la sociedad, y uno dice, bueno, aumentó esto, aumenta todo. Bueno, las expensas no, las expensas son individuales de cada edificio, no tienen nada que ver con nada, salvo, bueno, en lo general, cuando se tiene encargados y se responde a los incrementos de las paritarias, es decir, a las negociaciones sobre los salarios, bueno, ahí hay un fuerte impacto que en verdad es el impacto más fuerte, es el ingrediente más fuerte que tienen las expensas, es decir, el gasto comunitario. El ingrediente más fuerte que tiene es porque el empleador soporta, además del salario, las cargas, es decir, las contribuciones a las cargas sociales, cual incrementa mucho, además del salario bruto. Del salario bruto se retiene una parte que es el aporte del trabajador al sistema previsional, entonces a él le queda el salario neto, y además del salario bruto que abona, que es el que vemos en la liquidación de expensas, muchas veces no se ve, pero hay que agregarle, hay que sumarle las contribuciones como empleador, y llegan a un 30% más, a lo mejor.
del salario. Entonces es importante esta carga acá en la liquidación de expensa porque es lo que se lleva más de la mitad del costo de convivir acá. Ahora, si uno no tiene encargado, bueno, ¿cómo se suple la vigilancia y la limpieza y a veces la atención de las maquinarias? Bueno, cada cual establece lo suyo, a lo mejor se contratan proveedores, una empresa de limpieza, una empresa de vigilancia, una empresa de mantenimiento, o vendrá un personal de la administración a hacer este, las correcciones en las maquinarias. Hay que ver qué contrato de mandato tiene establecido cada administración con cada consorcio, si incluye o no incluye esas tareas. Bueno, cada cual lo regula a su modo de ver y de parecer y de su conveniencia. Bien, entonces tenemos que hay que determinar el monto que necesitamos para cubrir las necesidades básicas de la conservación de esto, ¿de acuerdo? Y luego el componente, cómo se informa, es muy importante porque de acá sale un poco la visión de los consorcistas y los copropietarios para observar esta obligación tan importante que su incumplimiento lleva a, en última instancia, poder perder el inmueble propio. Entonces, el componente informativo normalmente se divide en dos. Son los gastos por un lado y los ingresos por el otro. Los ingresos nos identifican a quienes le deben al consorcio. ¿Quiénes le deben al consorcio? Y bueno, lógicamente propietarios le deben expensas. Este es el crédito fundamental de un consorcio, salvo, como decíamos hace un rato, al iniciarse el consorcio tiene además una rentabilidad adicional a lo que es el ingreso del monto de expensa. Por ejemplo, los consorcios que tienen publicidad medianera o cartelería luminosa en el centro, o tienen anclaje para antenas y sacan un crédito de acá, o tienen cocheras destinadas al alquiler cotidiano, es decir, a la utilización del público en general, y de ahí sacan, o tienen locales que son porcentualmente de todos los propietarios, nunca del consorcio. No hay bienes del consorcio, salvo excepcionales ocasiones en que un consorcio, por un remate judicial, por ser el acreedor privilegiado que lleva al remate judicial por deuda de expensas, y se ve privilegiado en esta oportunidad de acceder a compensar parte de su crédito con el valor de subasta del inmueble, y se queda con un inmueble a nombre del consorcio. Pero esto sucede muy pocas veces y hasta es inconveniente porque luego el consorcio no está destinado para tener bienes. El consorcio está destinado simplemente para administrar bienes de otros. ¿Quiénes son esos otros? Estas personas sujetos de derechos diferentes al consorcio, pero a su vez son su membresía, es decir, lo componen, lo forman y hacen a su espíritu y a su alma y a su palabra y a su expresión. Entonces, defienden intereses de otros, pero que estos otros son a su vez su mismo contenido. ¿Bien? Y en cambio es más factible que haya bienes propios del consorcio en otro tipo de edificación, como son los country, los barrios cerrados, los cuales pueden y tienen razón de ser de comprar a lo mejor bienes móviles, bienes muebles registrables, como son vehículos, para transportarse por dentro del barrio, tanto sea a sus factores administrativos como a los empleados, y a lo mejor la compra de un vehículo y la registración es a nombre de la persona jurídica consorcio, o de no sé, de un bote en los clubes náuticos, o de un caballo pura sangre en algún club de campo que tenga un aras, no sé. Bueno, ejemplos de eso, no vamos a decir avionetas, pero también hay clubes de campo y hay clubes aeronáuticos que son consorcios y funcionan de esa manera, y tienen también avionetas que no son de los propietarios. Pero bueno, esos son ejemplos un poco extraños, pero existen. Son bienes muebles registrables porque inmuebles no es el destino del consorcio tener. Entonces, ingresos, volvemos a esto, ingresos de expensas.
Gastos son las necesidades, si se rompió la unidad tal y hay que repararla y justo se me la otra unidad y la otra unidad y la montante y la colectora y el pluvial y bueno, ese mes será inaudito y tendremos que ir a soportar todo eso o jugará un poco la muñeca de las manos que le dirán a los proveedores, mira, ahora te pago tanto, luego te pago tanto, luego te pago tanto y van segmentando para no destruir esta canasta familiar de cada uno de ellos que aporta lo suyo, porque la idea del buen administrador es ser un gran recaudador, ser un perfecto recaudador. Si el consorcio tiene deudores cero, perfecto, este es un genial recaudador. Ahora, también si le exige mucho y tira de la cuerda y las canastas familiares de estos no contribuyen, bueno, entonces tendremos más deudores de los que queremos, simplemente porque las expensas aumentaron demasiado. Entonces, este juego de pedir lo justo y necesario, aunque no completemos las deudas del consorcio con otros, los créditos del consorcio no cubren las deudas del consorcio, pero se gestiona para que tampoco la incidencia de esto sea este, en demasía, para que estos dejen de contribuir porque le estoy pidiendo demasiado. Entonces se convierten en deudores y es peor tener deudores a tener pagadores parciales. Bueno, todo eso genera una contabilidad específica que es la obligación del administrador llevar y luego de rendir cuentas, por supuesto, sobre cómo recaudó y cómo gastó. Si bien los pagos parciales nunca son sugeridos, porque en definitiva luego debe ser muy prolijo el administrador en saber perfectamente por cuánto dio un recibo de pago cancelando una deuda de expensas de un consorcio, de una unidad, perdón, y cuánto le quedó de saldo, un recibo por un pago parcial y un saldo. Entonces luego compone este saldo con el próximo mes o la próxima quincena o en la forma en la que esté compartibilizada la recaudación. No siempre es mensual, pero la normalidad indica que sea. A pesar que los reglamentos, muchos reglamentos de antaño establecían una recaudación semestral, cuatrimestral, trimestral, porque las economías eran más estables y la gente predisponía de dinero quizá de ver en una asamblea ordinaria presupuestar todo un gasto del año próximo y compartibilizar los aportes en 2 o 3 meses a lo largo del año y con eso era suficiente y la estabilidad económica daba para eso. Hoy día la, los registros, los pedidos y los auxilios y los aportes solicitados por el consorcio a los copropietarios son mensuales, prácticamente en todos los casos son mensuales, a pesar que el reglamento diga otra cosa. Bueno, a nadie daña, entonces cuando se contraviene la ley pero no hay perjuicio, funciona la dinámica cotidiana. Bien, entonces, ¿qué debe cada unidad funcional? Debe expensas, debe expensas. ¿Puede hacer pago parciales? Puede hacer pago parciales. El pago parcial es, por supuesto, contemplado como tal y quedará un saldo de remanente como crédito del consorcio y deuda. Ahora, también puede suceder que el pago parcial no sea aceptado y sea el pago total o no. Y entonces, cuando es el pago total o no, bueno, entran a correr los intereses por mora, que forman otro tipo de recurso económico que luego se convierte en pedirle al copropietario que dejó de pagar en tiempo que aporte un interés moratorio porque se debía contar con su suma de dinero en este momento y no se contó. Esta es la mora. Y otros tuvieron que salir a soportar porcentualmente un poco más para cubrir lo que se esperaba de él. Esto es muy fino en cuanto a lo que decíamos antes. ¿Cuánto necesitamos de despensa? El administrador nos va a decir cuánto necesitamos de despensa para el mes siguiente para pagar el mes atrasado, si es que debemos, con lo que se denomina expensas atrasadas, porque se recibió un servicio y ahora se debe, o para pagar o para solventar deudas a futuro, porque se recauda antes lo que se presupuesta o se previene que se va a deber durante el mes, porque ya se conoce, salvo algunos imprevistos. Entonces, el administrador haciendo las cuentas nos va a decir cómo viene la caja y cuánto necesita.
Si necesita, si el gasto previsto es 100 y pone en la liquidación de expensas a recaudar 100 y alguno falla, bueno, no llega, pero necesita 100. Entonces los demás tienen que salir a solventar para llegar a 100. Entonces ahí es donde tiene que rehacer las cuentas para el próximo mes y a alguien le quedó el consorcio debiendo durante ese mes en el cual no contó con los 100. Bueno, entonces el mes próximo cada uno va a tener que poner 120 porque ahí uno ya falló, a menos que este se recupere y ese mes ponga los 100 más la mora que le correspondió por no haber. Bueno, este es un poco el tejimaneje financiero del consorcio. Y corren los intereses moratorios. Intereses moratorios que están contemplados siempre en los reglamentos porque se preveían desde el inicio de los estatutos organizativos de cada funcionamiento consorcial y del devenir de cada edificación, que alguien lógicamente en algún momento falla a la deuda y los reglamentos contemplan los intereses. A veces estos intereses son anacrónicos, quiere decir que están fijados hace mucho tiempo y ya no responden a las pautas de, de moralidad que deben tener y parecen usurarios, y otras veces se quedan cortos, pero cuando se quedan cortos nadie puede decir nada porque bueno, no se favorece que la mora sea conveniente y quizá prefiere deberla al consorcio, invertir dinero en otro lado, luego recuperar y pagar con mora. Bueno, son esas cuestiones que no son el destino previsto para la vida consorcial, no es hacer negocio ni especulaciones, pero bueno, hay quienes las hacen y por eso luego se encuentran en estas situaciones de analizar si los intereses colocados en el reglamento son o no correspondientes a lo que se necesita. Los usurarios, cuando se llega a la instancia, bueno, dentro de la vía consorcial se aplican muchas veces los intereses que dice el reglamento y si no paga con este interés no se le toma el pago. Si acá el reglamento dice 10% mensual y el deudor no abona, el consorcio dice no te tomo nada, es 10% o es 10%. Lógicamente luego cuando lo lleva a la justicia y un juez debe avalar esto, dice no, esto es usurario y entonces las salas de la Cámara Civil fijan entre un 3 y un 4% mensual como lógico y aceptable. Si el reglamento dice menos, lo que dice el reglamento. Si el reglamento dice más, no más de esto. Y tienen la facultad de ser los jueces de bajarlo porque la facultad se las concede el Código Civil y Comercial de la Nación cuando hay intereses a aplicar a los capitales adeudados. Luego del interés moratorio vamos a tener otro tipo de intereses, pero ya en la instancia judicial de ejecución de expensas. Bien, entonces, en la vida interna lo que tenemos es el crédito cotidiano y periódico del consorcio para con cada unidad funcional y la posibilidad de saldarlo haciendo un convenio de pago de expensas adeudadas, un convenio. El convenio casi siempre, cuando una unidad debe, se formaliza lógicamente con el consorcio y al representante legal del consorcio, que es el único que tiene la virtud de firmar en nombre del consorcio, para eso es la mano, y el deudor. El deudor puede ser el copropietario, o puede ser el consorcista, o puede ser un tercero ajeno, no importa quién. La cuestión es que le paguen al consorcio, no siempre tiene que ser el titular de la unidad, cualquiera, puede haber un tercero, un fiador, o un gestor útil, alguien que hace una gestión útil, un negocio útil a favor de otros, si tiene una obligación para ello y luego se subroga en el crédito del consorcio y si lo reclama una cuestión interna entre ellos que al consorcio no le interesa. Al consorcio le interesa que alguien le pague las expensas que debe la unidad funcional. Siempre la unidad funcional es la que debe las expensas, no las personas, sino la unidad. Quiere decir, si esta persona cedió, vendió, transmitió, falleció y heredaron otros, o como fuese, y la unidad se transmite en la titularidad de dominio, siempre la que debe es la unidad. Y siempre el obligado, como es la unidad, es desde antes de esa transmisión y después de esa transmisión todo lo que se deba, y no importa. Y luego se recuperarán entre ellos, entre los obligados, quien vendió con deuda o quien pagó menos la compra porque contempló la deuda, y bueno, lo que fuera. Pero
al consorcio, siempre la unidad le debe y no le importa quién sea el titular de la unidad. Sí debe haber un titular de la unidad a quien el consorcio convoca ya en la vía interna o luego en la vía judicial porque necesita cubrir con la garantía de defensa, debida defensa en juicio de que alguien defienda los intereses de la unidad. Luego veremos quién será. Entonces, el primer reclamo de esta obligación de la unidad y del titular de la unidad o del poseedor de la unidad para con el consorcio de pagar las expensas. Si no las paga, bueno, convenio, que es una etapa de resolución del conflicto por diálogo. Como decimos siempre, el diálogo es el primer camino y el convenio está dentro de esta etapa de diálogo. Si en el diálogo no llegamos a un acuerdo y agotamos esta instancia, como siempre decimos, podemos pasar a la intimación. Algunos reglamentos exigen efectuar una intimación previa antes de continuar un camino de ejecución de la deuda, pero no obstante, cuando lo estipulan y no lo pasamos a este camino de la intimación, los jueces tienen como al mandamiento de intimación de pago como suficiente incidencia para cubrir esta intimación que no existió. Y otros no, y otros exigen que la intimación sea previa, fehaciente, tal cual como dice el reglamento. Bueno, esas son interpretaciones de la ley. Luego, la mediación prejudicial, que siempre es el tercer paso, es optativa. Se puede dar o no, esto depende del acreedor. Puede ir a mediación y llevarlo a esta instancia, o directamente puede saltarse estas dos y esta también, y arrancar directamente por el juicio. Juicio ejecutivo expensas. ¿Cuál es la virtud de este juicio ejecutivo? Que lo gesta, lo genera y impulsa un título ejecutivo. Un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Un título indiscutible, prácticamente. Indiscutible en cuanto a la causa, no importa la causa que haya tenido. Es decir, ¿por qué dejó de pagar o porque no tiene el recibo cancelatorio? ¿De acuerdo? El título ejecutivo no permite la discusión de la causa, sino simplemente la discusión de la conformación extrínseca del título. Si tiene alguna falla en quien lo firma, es decir, en la legitimación, en quien ejecuta la legitimación activa, en quien es ejecutado, la unidad funcional que adeuda, legitimados activo y pasivo, en la personería de quien firma, es decir, el representante legal, que esté contemplado en el acta de asamblea con la designación vigente en este momento en el cual comienza la ejecución, y el componente del certificado de deuda con el capital, más los intereses, si es que aplica intereses o no, y los conceptos de los meses adeudados, es decir, los periodos adeudados. Los periodos. ¿Por qué los periodos? Y bueno, porque como son deuda autónoma, cada mes es una deuda autónoma independiente de otras, pero son secuenciales. Entonces, el pago de la última hace presumir, si no demuestro lo contrario, hace presumir el pago de las anteriores. Por principio de interpretación de los pagos, también derivada del Código Civil, lógicamente. Ahora, también los periodos porque empiezan a prescribir, y la prescripción es de 2 años. Artículo 2560, inciso C, del Código Civil 2562, creo. Bueno, ahí se verá luego, para eso están las leyes escritas. Periodo de 2 años, empieza a prescribir. Esto quiere decir, si hoy estamos en diciembre del 24, bueno, podremos reclamar jurídicamente hasta diciembre del 22. Si vamos más atrás, porque nos debe desde hace más, también lo podemos reclamar, pero nos arriesgamos como acreedor a que el deudor diga opongo prescripción de diciembre del 22 para atrás. Todos estos periodos están prescritos porque usted no fue oportuno en reclamarlo como debía, se durmió, lo dejó pasar, ahora no se puede, y serán deuda
olvidada, o una obligación natural que si quiere la paga en el momento y si no, no la paga porque no hay nadie que se la pueda exigir. De acá en adelante los 2 años siguientes sí son vigentes, pero si no activa el consorcio empiezan a vencer también periódicamente. ¿Bien? Entonces por eso el concepto de los periodos que tiene que tener el certificado de deuda. El certificado de deuda es bastante delicado en el sentido que lo que hace es encerrar un paquete de deuda. Entonces, acá hacemos una línea de tiempo y como decíamos, supongamos que tenemos acá diciembre del 22 y metemos dentro de este paquete 1, 2 o 3 meses, diciembre, enero del 23 y febrero del 23, supongamos, hacemos un paquete cerrado con este periodo y esto es lo que inicia el juicio ejecutivo en el primer certificado de deuda. Bien, se hace la intimación a la unidad funcional, lo cual también es delicado porque la unidad funcional tiene domicilio constituido a los efectos legales por reglamento de propiedad, que es un contrato uniciario, estatutario, en la unidad funcional, es decir, en el sitio donde está ubicado el consorcio situado físicamente y en el piso y planta y letra donde está, o número donde está esa unidad funcional. Tiene un domicilio constituido, salvo, sí, el copropietario constituye domicilio en otro lugar para ser notificado de estas situaciones como de cualquier otra. Y eso en donde se verifica en el libro de copropietarios. En el libro de copropietarios. Para eso está el libro de propietarios o copropietarios, lo mismo es, no importa la designación, pero es un libro legal y acá es donde se puede constituir otro domicilio y oponer en su caso. Porque si no funciona residualmente el artículo 2046, inciso, bueno, acá creo que es el E o F, de domicilio constituido en la unidad funcional, salvo si el copropietario lo constituye en otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, el oficial de justicia que va a intimar el pago de esta deuda a través compuesta en un certificado con mucha precisión, va a la unidad funcional y ahí lo fija, en definitiva, si no hay un domicilio constituido que el consorcio a través del órgano administrativo sepa que está constituido en otro lado, si no irá a intimar a este domicilio porque si no se va a venir una excepción en su momento y quizás hasta una nulidad procesal del juicio si se entera luego el propietario cuando ya el que viene no es el oficial de justicia a intimar, sino viene un oficial a constatar el estado de conservación de la unidad para remate. Entonces ahí se termina enterando y oponiendo la nulidad procesal porque tenía otro domicilio. Entonces más vale hacerlo bien y en el domicilio constituido. ¿De acuerdo? Entonces se sella un paquete de deuda y esta deuda se lleva a la instancia judicial, como dijimos. Entonces se intima a la unidad el pago de este monto. Este monto está compuesto de capital y de intereses moratorios, que se pueden aplicar los del reglamento y si uno sabe que son superiores a esto, bueno, le conviene adecuarlos a esto porque si no va a estar pagando tasa de justicia por unos intereses que luego los jueces le van a bajar y no se va a recuperar esa tasa de justicia perdida inútilmente. Entonces, este periodo sella un paquete cerrado y se intima. Muy bien. Sobre esta intimación, si corre y camina bien y nadie opone nada, no hay excepciones a las formas extrínsecas del título, ni a las legitimaciones, ni hay pagos parciales, ni nada para descontar de este certificado y camina con una sentencia. Bueno, por acá la sentencia contemplará en enero del 25, la sentencia contempla, en enero, no, perdón, febrero, vaya si la justicia llega a trabajar en enero, estamos mal. En febrero del 25 contemplará la aceptación de este crédito y le dará ejecutabilidad a ese crédito y luego, bueno, dirá, entonces, este crédito se compone del capital más los intereses moratorios y a partir del vencimiento
de este crédito en adelante hasta el efectivo pago, que no sabemos cuándo va a ser, el interés va a ser tal, y eso lo fija la sentencia. Y ahí vamos a tener un interés compensatorio, ya no un interés moratorio, sino un interés compensatorio de la pérdida del valor de la moneda, que se sabe que existe en este país nuestro, en nuestra economía, existe una pérdida por inflación, una pérdida del valor de la moneda que se va degradando con el tiempo. Entonces la sentencia lo contempla y dice, este paquete sellado, además del interés moratorio que ya lo tiene compuesto acá, por lo cual le doy el visto bueno, es decir, un certificado le doy el visto bueno por capital e intereses, si se quiere reduzco los intereses, pero este monto va a ser uno solo, y a partir de este monto compuesto de capital e intereses por este periodo va a tener un interés compensatorio hasta el efectivo pago, ¿de acuerdo? No va a haber intereses punitorios ni punitivos, por supuesto, porque si no eso sería una indemnización anticipada y no es el criterio a seguir con el cumplimiento de pagos perfectamente recuperables a través de este tipo de intereses. Y luego, luego tendré que hacer el otro paquete. El otro paquete que puede ser correlativo, es decir, arranco de este había cerrado en febrero del 23, bueno, seguiré con marzo del 23 y juntaré 2 o 3 expensas en este nuevo paquete hasta obtener otra sentencia que me dice que este sí está correcto, y en algún momento o desde el primer momento y ya no amplío más, me voy con la sentencia a la ejecución de la sentencia y a la subasta del inmueble para convertir esta deuda en recuperación con el pago de alguien que la compra forzadamente por venta pública porque este deudor no abona lo que tiene que abonar. Este certificado de deuda se compone de una manera bastante particular cuando son los intereses que hay que tomar en cuenta por la mora. Y se compone de esta manera, funciona al revés de cómo van los intereses puestos en la planilla de liquidación de expensa. En la planilla de liquidación normalmente se pone la cuenta particular de la unidad deudora, se pone debió de capital 100 y de intereses 3 pesos, el próximo mes debe 103 y a esto le aplico el interés o no, capitalizo o practico anatocismo o no, o debe 100 del siguiente más 3 de este mes más 3 que debía del otro, entonces debe 6 y ahí llego 106 en total y bueno, y así voy hacia adelante, pero nunca este interés se corresponde perfectamente con el interés que aplico en el certificado de deuda porque en el certificado se hace al revés, se hace desde donde yo culmino, y voy para atrás. ¿Cómo es esto? En diciembre del 22 tenemos un capital, X cantidad de peso, en enero del 23 otro monto de capital y en febrero del 23 otro monto de capital. Y si practico esta liquidación en diciembre del 24, decíamos justo los 2 años para que no haya prescripción, si la practico en diciembre del 24, quiere decir que me deben desde antaño, desde antes. Y si el interés es del 3%, en diciembre del 24 será el 3%, en noviembre del 24 será el 6%, en octubre del 24 será el 9%, y así voy hasta atrás, y a esta deuda la aplico y va a llegar acá luego de 2 años 12 por 3, habrá que sacar las cuentas ahí, el X cantidad de por ciento, 36% si se quiere, no estamos mal, y luego 33% y luego 30%, y esto le aplico a esa deuda. ¿Por qué? Porque voy hacia atrás con la cantidad de intereses que mensualmente me debía moratorios y la cantidad de meses que debe. Entonces, este monto y esta forma de cálculo nunca se corresponde porque no puede calcularse de la misma manera que como avanza en una liquidación de expensas. Por lo tanto, nunca hay que mirar esto que es informativo, ya lo hemos dicho reiteradas veces, no vincula, no compone y no se debe uno guiar
ni siquiera para defenderse, menos judicialmente, oponiendo la liquidación de expensas, diciéndole cómo, si acá me dice que el interés es tanto y el capital es tanto, esto es meramente informativo, no es vinculante para el consorcio, ni tampoco para el administrador que lo compone. Esto sí, esto es un certificado de deuda que sí obliga, tal como obligaría una liberación de deuda, es decir, un certificado de libre deuda también, y tiene la misma virtud vinculante que una rendición de cuentas del administrador cuando pone que la unidad funcional tal debe tanto, ¿eh? Para las cuentas, para el análisis del administrador. Luego se guiará el consorcio por la información esa que en una rendición de cuentas le dejó el administrador si se va, para saber que la unidad tal debe qué cantidad de plata. Ahora, ¿cómo se defiende la unidad? Con el recibo. Con el recibo. Este es el pago documentado, ¿eh? Puede ser parcial o puede ser total. El recibo. ¿Qué quiere decir esto? El recibo otorgado por el representante legal del consorcio, como si lo hubiera otorgado el consorcio, por supuesto, con su manito, que firma el recibo y lo compone bien descriptivo como pide el Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 800 y pico, 900, por ahí andamos, descriptivo, con localización, puntualidad, conceptos, integralidad, y firma hológrafa original, es decir, posible de ser peritada, del representante legal. Entonces, ahí recién tengo un recibo. Lo que suele hacer el copropietario cuando se encuentra en esta situación, que a lo mejor se encuentra en un juicio y dice, bueno, no importa, debo X cantidad de expensas que me vino acá en un certificado, en un mandamiento, entonces voy al banco y deposito en el banco toda esa cantidad de plata y me salvo de los gastos del juicio, de pagar honorarios de abogados y tener que entrar en una causa judicial y ya está. Le digo al administrador, mire, acá le deposité en el banco toda esta plata. Bueno, pero el que le dio la constancia del depósito es una tercera persona que no es el consorcio, es un banco, este no es el acreedor. Este no es el acreedor, no es el que tiene la capacidad de cancelar su deuda. Y además, el comprobante del banco, por supuesto, que simplemente es significativo una cifra, no significa, no dice que está abonando la expensa de tal periodo, no dice que está abonando tanto de capital y tanto de intereses, no se refiere a qué unidad funcional está identificada, ni a qué titular de la unidad está identificada, ni tiene la firma del representante legal del consorcio, con todo lo cual les hace decir a los jueces reiteradas veces, eso no es un pago. Está bien, usted habrá puesto plata en el bolsillo del consorcio y el consorcio lo tiene acá, pero no lo agarró. Entonces es plata suya, patrimonio suyo, dentro del bolsillo de otro. Está en la cuenta corriente consorcial, pero el consorcio no lo tomó. El consorcio lo toma cuando pide el recibo. Y si el recibo no está otorgado, el consorcio no lo tomó. Y usted lo puede recuperar, el consorcio lo puede volver a transmitir y nunca fue un pago. Usted puede exigir que lo saque o que se lo compense para expensas futuras o como fuere, pero hasta que el consorcio no lo tome con un recibo expedido por el administrador, bueno, no hay pago. O bien, llegando en última instancia a la aceptación de una liquidación judicial en la cual aplico de esta manera y de esta manera los componentes del certificado de deuda y cancelo o liquido o ya solicito la conciliación en una asamblea, en una audiencia, perdón, la conciliación entre partes en una audiencia judicial, que es una de las formas anormales de conclusión del proceso, o la transacción fuera del ámbito judicial, pero presentado luego para su homologación en el juicio, como si fuera un convenio de pago firmado en la administración, firmado en el consorcio, en el domicilio del deudor, no importa dónde, es una transacción y acaba, culmina con el juicio. Una conciliación en audiencia, una transacción fuera de audiencia, incluso un desistimiento de la acción, no importa, si el pago está hecho y ya no pasa nada. Lo único que, bueno, con el desistimiento corren costas, salvo que hubiesen sido aceptadas por la otra parte, que no desiste. Bueno, todas cuestiones legales que están en las manos de los abogados para saber cómo cancelar un juicio ejecutivo de expensas, pero lo importante de todo esto son dos o tres cuestiones fundamentales: que la deuda genera interés moratorio porque los demás tienen que salir a solventar lo que se necesita para seguir subsistiendo,
que la deuda genera intereses compensatorios del valor de la moneda luego de tener dentro del monto tener ya el moratorio, pero ya no avanza más, ahí se quedó, es un paquete sellado, este paquete es inmóvil, no avanza más en el monto, pero nunca se pierde plata porque está contemplado por el interés compensatorio. 2 años después va a tener el moratorio que está dentro de este monto, y de acá a que se termine, es decir, a que se termine por conciliación, por transacción, por la venta forzada, por la liquidación aprobada, por como fuera, va a tener el compensatorio que lo va a cubrir. Entonces, el consorcio no pierde. Ahora, ¿qué hace el consorcio cuando recibe el dinero del juicio o de la venta? Bueno, lo debería devolver a quienes pusieron más dinero. Esto no sucede nunca, lo que sucede es que el consorcio ese dinero lo gasta y a lo mejor ese mes vienen menos expensas porque ingresó esa cantidad de dinero. La idea de la subasta judicial, es decir, la venta forzada, no agrada a nadie, pocas veces se da porque a lo mejor el deudor lo vende privadamente, que siempre es mucho mejor que venderlo judicialmente, porque judicialmente se puede llegar a subastar con una base de evaluación fiscal que no se corresponde nunca con una evaluación inmobiliaria, y además se puede subastar en segundo momento o en tercera instancia sin base. Y además bregan ahí algunas ligas inmobiliarias que impiden una votación clara y pura, una pugna clara y pura, y se llevan inmuebles muy baratos para luego revenderlos o dárselos a la inmobiliaria para que los oferten en su cartera de oferta de inmuebles. Entonces, siempre es conveniente que lo venda privadamente y se libere de la deuda, o bien que el comprador afronte la deuda, lógicamente, para lo cual normalmente el escribano le pide al administrador que ante la venta de una unidad funcional informe cuál es la deuda de la unidad funcional y cuál es la deuda de todo el consorcio frente a terceros también. ¿De acuerdo? Si bien el escribano en esa operación de traspaso de una unidad funcional suele retener el monto de expensas a la deuda del consorcio, no es función del escribano, el escribano es agente de retención del fisco local, ley 22427, solamente retiene deudas para con el Estado, es decir, ABL e impuestos. Está todo contemplado en la misma boleta. Acá, en provincia tal territorial de rentas, y el escribano tiene obligación de retener solo eso y no deudas privadas como son estas. Pero no obstante, los escribanos lo hacen por una práctica cotidiana, es decir, consuetudinaria, de costumbre, y se lo entregan al consorcio, con lo cual el consorcio a veces con la venta recupera sin tener que ir a juicio. Bueno, todo esto compone un poco la idea de la obligación de los consorcistas de pagar expensas, con todos sus vericuetos y sus consecuencias. Hasta acá llegamos.